Y bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Espacio Multiverse. Espero que todos estén teniendo un feliz inicio de semana. Y el día de hoy tenemos un tema interesantísimo, especialmente por la situación que se está dando acá en Guate. Pero vamos a estar hablando de real estate o de las inversiones en bienes raíces. Y pues para ello tenemos a Jorge Rojas, que es decano y director de IDAF, el Instituto de Altas Finanzas. Y tenemos también a Johanna Torres, asociada financiera, quien nos van a estar pues comentando un poco este tema. Pero antes de entrarle de lleno, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Richie? Muchas gracias por la invitación nuevamente y siempre un gusto estar acá compartiendo con todos. No, gracias a ustedes. ¿Y qué tal, Johanna? ¿Cómo le va? Bienvenida. Muy bien, gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla y por tocar este tema que interesante para muchos y pues que nos pueden explorar un poco acerca de las características de la evaluación, un poco de la rentabilidad y ya por último pues tocar la parte de cómo hacerlo un poco de parte de un portafolio diversificado. Pero para entrar desde el inicio y empezar a hablar, Jorge, ¿nos puede contar un poco sobre qué es el real estate y cuáles son sus características generales como activo y como inversión? Sí, por supuesto, Richie. Empecemos de lo más básico y fundamental al hablar de real estate finance. Pues primero que nada, ¿qué es real estate? Una pregunta muy básica. Y básicamente todo lo que es real estate se refiere a lo que es posesión de la tierra y cualquier activo no removible que pueda ser construido, mejorado, desarrollado sobre ella. Y esta es la definición más amplia que puede uno entender sobre lo que es real estate. Y real estate finance básicamente es el área de las finanzas que analiza y valora los flujos relacionados al real estate. Digamos que esas son las definiciones más básicas. Y como real estate, como área o giro o como asset class en particular, pues tiene una serie de características que son las que vamos a tratar de explorar en esta charla y ver cómo financieramente se pueden evaluar y analizar desde el punto de vista monetario y económico. Como características generales, pues la primera obvia, pues a aparente simple vista, hay muchas de estas que son bastante obvias, pero ya al ponerlas todas juntas y al analizarlas como un tipo activo, pues ya nos dan una guía bastante clara de qué consideraciones debemos tener a la hora de analizar e invertir en real estate. Primero, pues es un activo físico, no es un activo financiero, es un activo real, físico. Pareciera que no termina nunca, pero en cualquier punto del tiempo, pues hay una cantidad fija de oferta de tierra, literalmente sobre el planeta, pues no puede crecer. Es una cantidad, un supply fijo para un momento del tiempo determinado. Muy importante también es que es heterogéneo. Esto significa que cada unidad es distinta una de otra. Es como las personas, que decimos que cada uno es distinto y es cierto. Igual es el real estate, cada propiedad es única e incomparable con otras y por supuesto su ubicación es única, no podría ser de otra manera. Es ilíquido, indivisible e inmóvil. Estas también son características que cuando uno se pone a pensarlas para una inversión, pues sí, son importantes y nos guían en nuestra decisión de desarrollar o invertir en un proyecto inmobiliario. Muy importante también es que, a diferencia de una acción o un bono u otros activos financieros, el real estate típicamente tiene un valor unitario muy alto. O sea, un edificio, una oficina, una casa es muy cara. O sea, el monto unitario por cada unidad es un monto muy alto, a diferencia de tal vez una acción de una empresa que nos puede costar 40, 50, $60. No así en los activos inmobiliarios que tienden a ser de un valor muy alto. También una característica muy importante es que típicamente requieren mucha administración, mucha gestión operativa y también están afectos a una gran cantidad de impuestos. Otra característica es que tienen altos costos de transacción. Hacer una transacción en bienes inmobiliarios no es barato, es complejo y tiene varios costos relacionados. Y como todos con nuestra casa o apartamento o lo que sea que podamos tener a nivel personal, sabemos perfectamente que los costos de depreciación y de mantenimiento son altos. Es complicado estar reparando y atendiendo todo lo que una instalación necesita, y no digamos en proyectos más grandes. Típicamente ya sea conviene o se requiere tomar deuda bancaria para adquirir o
desarrollar un proyecto. No así, nuevamente, si comparamos con una acción o un bono, si yo quiero comprar, qué sé yo, $1,000 en acciones de la bolsa, pues típicamente no necesito ir a pedir prestado al banco, pues, sino típicamente la gente lo compra sus ahorros. No así en real estate, donde las cantidades pues son bastante altas. Y una característica muy importante es que la determinación de precios en real estate es todo un tema porque son muchas veces privados, no son transparentes, y esto no significa que necesariamente sea ilegal, porque a veces falta de transparencia, uno lo asocia con algo ilegal, y no es eso necesariamente, sino que si es una transacción privada, pues la gente no va a estar contándole a todo mundo cuánto pagó o cuánto vendió algo, sino simplemente son transacciones privadas que no necesariamente se conocen. Entonces, no es fácil obtener precios en este ramo, y por tanto la rentabilidad y muchas decisiones son más difíciles que en otros activos cuya información sí está ampliamente disponible en el mercado. Como área de clasificación, que creo que es otra buena manera de entender bien el real estate, tenemos varias maneras de clasificarlo. Esto varía de un libro a otro, de un proveedor a otro. Esto no está escrito en piedra, pero unos incluyen una subclase dentro de otra, otros la tratan como separada, pero al final del día lo importante es entender qué es cada una de estas. Por mucho la más grande en cuanto a volumen es la residencial, que es básicamente la vivienda. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas, al menos en Estados Unidos, aproximadamente 2/3 de cada adulto en Estados Unidos es dueño de su casa, y va a ser en muchos casos su única y más importante inversión en real estate que va a tener en su vida. En otros países no tengo estadísticas, pero es muy común que las personas tengan su casa como la inversión en real estate más grande y más importante que hagan en su vida. Luego está el área comercial, que básicamente incluye oficinas, moles, centros comerciales, usos mixtos, ese tipo de desarrollos. Todo lo que es hospitality, que básicamente se refiere a hotelería de una gran variedad de tipos de hoteles. Tenemos también lo que es el área industrial, el warehousing, fábricas y otros grandes grupos de real estate industrial. Y tenemos también un sector muy particular, que es todo lo que es tierra para ganado y cosechas, que se le llama el farmland, y lo que es madera, que se llama el timber, que también son considerados perfectamente tipos de clases o de clasificaciones de real estate. Y otra gran variedad de usos especiales como club de golf, country clubs, cementerios, iglesias, marinas, complejos deportivos, etcétera. O sea, la tierra está por todos lados y sobre ella se desarrolla un sinfín de proyectos, y vale la pena clasificarlos como una primera idea. Y más que todo aquí, aunque esto es bastante intuitivo, y como vamos a ver hacia el final de la charla, la manera de clasificar esto es importante porque como casi toda decisión financiera, es importante entender la relación riesgo-retorno y cómo se comporta en el ciclo económico. Entonces, qué bonito, sí, yo entiendo bien que las casas, las oficinas, los moles, sí, está bien separarlos, pero más que separarlos por su giro, es importante también por su riesgo-retorno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, entre más intensiva sea la gestión de cada uno de estos tipos de proyectos de real estate, hay más riesgo de algún problema. O sea, digamos, imaginen la gestión de un centro comercial grande, todo lo que hay que gestionar de seguridad, parqueos, mercadeo, que la gente siga llegando a ese centro comercial, que los inquilinos paguen a tiempo, que esté limpio, que los baños estén aseados y sea agradable entrar y no, etcétera. O sea, la gestión de un tipo de activo inmobiliario es muy importante y va de la mano de su rentabilidad. Y entre más compleja e intensiva sea la gestión, el riesgo de que algo salga mal es más grande. Y en cambio otros, por ejemplo, imagínense un complejito de bodegas pequeñas, casi automatizado, donde casi no hay que interactuar con el cliente, el nivel de gestión es mucho más bajo y por tanto el riesgo-retorno en ese caso es más bajo también. Entonces, esta clasificación, más que verse bonita o cómo ubicarla, me empieza a ayudar a identificar el riesgo-retorno de cada una de ellas para poder analizarlas bien financieramente. Y como cierre, digamos, a este primer segmento, yo agregaría lo que son los riesgos específicos para la inversión directa en real estate, porque vamos a ver que
podemos invertir de manera indirecta. Pero de manera directa quiere decir que yo o un socio o con socios vamos a invertir en un centro comercial, vamos a hacer un edificio de oficinas, voy a invertir directamente en un proyecto. Por supuesto, tiene una serie de riesgos que son importantes de tener presentes, como por ejemplo las condiciones de negocios, qué está pasando en el medio, cómo estamos en el ciclo económico, y vaya, si no, este es un buen año de ejemplo de qué es lo que pasa cuando la gente deja de ir a un centro comercial o a un centro de negocios, lo que sea. También hay que considerar que no es de hoy para mañana. Si yo quiero comprar una acción de Facebook y tengo $200 en mi cuenta de ahorro, pues digamos que la puedo comprar casi inmediatamente. Pero si quiero decir, bueno, voy a hacer un mall, un centro comercial, no, eso no va a estar mañana. O sea, toma mucho tiempo. La estrategia, el desarrollo, obviamente toma, en el mejor de los casos, meses, pero en muchas ocasiones puede tomar años. Entonces, el lead time para desarrollar un proyecto es bastante largo. La disponibilidad de dinero, puede ser que yo no tenga suficiente dinero, entonces tengo que apalancarme de alguna manera. Puedo tener inflación no anticipada, cambios demográficos, imagínense cómo cambian las tendencias de las personas y sus costumbres, falta de liquidez en el mercado, temas medioambientales, disponibilidad de información, la gestión y administración de un proyecto no es un tema que no es trivial, es complicado. Y otros riesgos que pueden darse a la hora de comprar una propiedad, si voy a comprar un edificio que ya está y no me doy cuenta que está rajado o que de abajo del edificio pasa una falla geológica, o qué sé yo, compro una finca y yo no me enteré que estaban a punto de invadirla o tiene problemas legales, qué sé yo. Digamos que hay una serie de consideraciones que hay que tener presentes a la hora de invertir en lo que es real estate, ¿verdad? Entonces, como una manera de introducción, creo que eso cubre algunas características generales. Excelente, Jorge. Y me parece interesantísimo que vamos a explorar un poco todo este tema de riesgo-retorno. Regresando en el siguiente segmento, hablando un poco ya de métodos de evaluación para real estate. Pero vamos a tener que ir al primer corte del programa. No nos cambien. 3, 2, 1. Y bienvenidos a todos a este segundo segmento de Espacio Multiverse. El día de hoy, pues, hablando sobre real estate, sobre bienes raíces, hablando un poco sobre las características generales. Y pues tenemos como invitados a Johanna Torres, asociada financiera, y a Jorge Rojas, decano y director de IDAF. En el segmento anterior, pues hablamos un poco de las características generales de real estate como activo y como inversión. Y en este segmento, pues Johanna le quería preguntar un poco cuáles son los métodos más comunes para la evaluación de real estate. Bueno, sí, muchas gracias, Ricardo. Voy a empezar hablando un poco sobre lo que es la evaluación. La evaluación no es nada más que por medio de un estudio llegar a un valor económico de un bien inmueble. ¿Por qué podrían las personas necesitar un avalúo y obtener el valor económico de una propiedad? Pues una de las razones más comunes es pues la compra y venta de un bien inmueble. Es importante que ambas personas tengan pues toda la información necesaria para llegar a un acuerdo en el precio, también por razones fiscales y pues también para obtener financiamiento bancario. También por temas legales, ya sea una demanda que una persona pueda tener, pues es importante obtener un avalúo de una propiedad. Y asimismo también, si la persona pues solo desea saber el valor económico de su propiedad, ya que muchas veces pues a lo largo del tiempo las propiedades pueden obtener plusvalía y aumentar su valor económico. Existen muchas formas de evaluar un bien inmueble, pero las tres más comunes son el método de ingresos, el método de comparación y el método de reemplazo de costos. En el método de ingresos se utiliza más que todo para bienes que generan flujos, por ejemplo, que generan rentas. Por ejemplo, en el caso de un desarrollador que va a construir un edificio de apartamentos como inversión, toma en cuenta las rentas que va a recibir en el futuro y utilizando una tasa de capitalización puede proyectar el valor económico que va a obtener de este bien inmueble. También podemos tomar, por ejemplo, un edificio que ya está construido y que ya está recibiendo rentas. El comprador potencial debe tomar en cuenta pues, no solo los ingresos que va a obtener,
sino también otros factores como la tasa de desocupación, los gastos de operación y las condiciones del edificio para llegar a un valor económico. Este método también se aplica a centros comerciales. En el caso de los centros comerciales, la tasa de desocupación es entre un 10 a 15% durante el año, y también se deben de tomar en cuenta pues, los gastos administrativos, de mercadeo, y para que sea de interés para el comprador, pues las rentas deben de ser mayor a todos los gastos, incluyendo lo que deja de percibir por la desocupación. El otro método bastante común es el método de comparación relativa, y esto pues, nos dice que se utiliza el precio de un bien inmueble similar en el mercado para ponerle un precio al bien que deseamos vender o comprar. Para que se utilice este método debemos tomar en cuenta que los dos bienes tienen que tener características bastante similares. Por ejemplo, que el terreno sea pues más o menos del mismo tamaño, que tenga la misma cantidad de habitaciones, que el estado de conservación sea más o menos igual, pero sobre todo que la ubicación sea similar. Aunque hay que considerar que ningún bien inmueble es igual. Tomemos, por ejemplo, dos casas que están en el mismo vecindario o condominio. A simple vista, pues pueden parecer iguales, pero el terreno puede ser diferente, uno puede ser plano, mientras el otro puede tener declives, la conservación que se le da a la casa es diferente, inclusive los acabados pueden ser diferentes, y esto va a afectar al valor económico. Por lo que se puede tomar como parámetro el precio de la casa que se acaba de vender, pero se debe de ajustar tomando en cuenta estas diferencias, lo que va a hacer que varíe el precio un poco o bastante. Y esto puede pasar con imprevistos. Por ejemplo, yo me acabo de enterar de un caso reciente en un condominio nuevo donde todas las casas pues tienen el mismo tipo de construcción y salieron al mercado al mismo precio, pero resulta que atrás de dos de las casas hay una casa donde viven personas que se dedican al vandalismo y tiran cualquier tipo de objetos a la casa, han roto vidrios, han dañado la construcción, por lo que actualmente esas casas pues no las han podido vender. Y si se lograran vender, el valor económico sería mucho menos que las otras casas que en teoría pues son iguales. El tercer método más utilizado es el método de reemplazo de costos, y este método se utiliza cuando no existen comparables, como por ejemplo los hospitales y colegios. Por supuesto, hay varios hospitales. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala hay un determinado número de hospitales. No sé exactamente el número, pero por lo general están en distinta ubicación y sus características y tamaños son diferentes. Igual pasa con los colegios. En el caso de estas propiedades se utiliza el método de reemplazo de costo. ¿En qué consiste? Consiste en estimar el valor económico del bien tomando en cuenta el costo de volver a construir la estructura desde cero más el costo de la tierra, restando la depreciación. Este método es el menos utilizado y la lógica detrás de este método es que al comprador potencial no va a pagar más de lo que costaría volver a construir la estructura de nuevo. En Guatemala, para evaluar propiedades comerciales se toma en cuenta principalmente el método de comparación relativa como parámetro, pero también se utilizan otros aspectos. Si la propiedad tiene un bien inmueble similar que recientemente se vendió en el mercado y se puede tener acceso al precio, es un buen inicio para poner un base al valor del inmueble, del que se desea obtener el valor económico. Pero mi recomendación es siempre hacer un avalúo de la propiedad, ya que pueden haber aspectos que no se sepan o que el vendedor no esté transmitiendo. En Guatemala existen personas especializadas en hacer los avalúos y consideran ciertos aspectos. Por ejemplo, el precio del terreno va a variar dependiendo a qué zona pertenece en el Plan de Ordenamiento Territorial, o mejor llamado POT, de la Municipalidad de Guatemala, que planifica y regula para orientar el desarrollo de la ciudad. Las zonas van de G0 a G5. Por ejemplo, si el terreno pertenece ya sea al G0 o G5, no va a tener mucho valor económico, ya que en esas zonas no se puede construir. Ahora, si el terreno es G5, el valor económico de la tierra va a ser mucho mayor, ya que ahí se puede construir desde residencias,
comercio y hasta edificios. Otro aspecto que se toma en cuenta en las características son las características del terreno o de la superficie. Por ejemplo, no es lo mismo un terreno plano que ya está listo para construcción a un terreno con declive que para poder construir se va a necesitar inversión adicional para volverlo plano. En este caso, un terreno plano sin deficiencias va a tener un valor mayor a uno con declive o inclusive que tenga barrancos. Un valuador también toma en cuenta el vecindario, sobre todo pues, en estas épocas que estamos viviendo, especialmente si está situado en un área considerada zona roja. Debido al alto riesgo que conlleva vivir o trabajar ahí, el bien va a perder valor. Por otro lado, si el bien está en un área considerada segura, donde hay áreas verdes, donde hay comercios o colegios, pues el valor económico va a aumentar. Del mismo modo, el evaluador tomará en cuenta otros factores importantes como la cercanía al transporte y vías públicas, sobre todo si son vías importantes, como por ejemplo si el bien inmueble está sobre la Roosevelt, por decirlo, o sobre los próceres, que son vías de alto tráfico, el valor va a ser mayor. Y esto aplica muy bien para inmuebles comerciales, ya que mayor tráfico, mayor flujo de gente. Otro tema que se considera la cercanía a servicios públicos. No es lo mismo una residencia que ya cuenta con servicios de agua y luz a una residencia que todavía le faltan estas necesidades y hay que conseguirlas. También se toma en cuenta los años de construcción, pero como hablaba anteriormente, también va a depender de la conservación del inmueble. Dos casas construidas el mismo año pueden estar en completo diferente estado debido al cuidado que se les ha dado y van a variar en su valor económico. Estos factores, como otros que se tomarán en cuenta cuando ya está especificando qué bien inmueble se está evaluando, son los parámetros que se utilizan en Guatemala. Para mayor información se puede acceder a diferentes manuales, tales como la ficha predial urbana, que se puede obtener el registro de información del Catastro Nacional, donde se obtiene información del inmueble, como características del terreno, del entorno y de luz. Estos serían los métodos más comunes. Buenísimo, Johanna. Y allá yo le tenía una pregunta a nivel internacional. ¿Cuál es el que más se utiliza? O quizá pongamos el ejemplo de Estados Unidos, donde el mercado, digamos, está muchísimo más desarrollado. Como dije anteriormente, pues va a depender del bien inmueble, pero básicamente se utiliza el de comparación relativa. Buenísimo. Sí, y acá, ¿cómo se compara la información que se tiene a la que existe en otros lados y cómo afecta esto el valor de los bienes raíces? En muchas ocasiones, Richie, lo que se hace cuando hay esa gran variedad, y preguntabas hace un momento en caso de temas internacionales, de hecho se utilizan mucho los cap rates como una referencia. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de un hotel no va a ser idéntico, pero va a ser similar en Guatemala, en Perú, en México, en Estados Unidos. No idéntico, similar. Igual bodegas. Entonces, en un rato les voy a compartir cap rates y creo que esa es una excelente medida de cómo poder valorar tu operación, aunque sea privada, pero sí tenés cierta información pública de cap rates y cierta información de metodología de flujos de caja descontados de evaluación, que de hecho es también una de las medidas internacionales que más se utilizan en real estate. Es casi universal ese tipo de evaluación. Entonces puedes comparar y voy a hablar de eso en un poquito en el siguiente segmento. Buenísimo, Jorge, gracias. Y justo vamos a regresar hablando un poco de eso, acerca de la rentabilidad en bienes raíces, pero tenemos que ir al segundo corte del programa, no nos cambien.
y bienvenidos a todos a este tercer segmento de Espacio Multiverse. El día de hoy pues hablando un poco sobre bienes raíces y para ello pues tenemos a Johanna Torres, asociada financiera, y a Jorge Rojas, decano y director de IDAF, que nos están compartiendo un poco acerca de este tema. Y en los segmentos anteriores hablamos un poco sobre las características generales, hablamos un poco de la evaluación y de los tipos o los métodos más comunes para la evaluación de real estate. Y en este segmento, pues, quisiera conocer un poco sobre la rentabilidad de real estate como tal, que creo que es lo que todo el mundo le pone más atención. Pero acá quisiera preguntarle a Jorge, ¿cómo se mide la rentabilidad de un proyecto de real estate? Bien, primero, tal vez recordar que real estate, como cualquier otro activo, es un activo riesgoso, o sea que tenés incertidumbre al hacer tu inversión de cuál va a ser tu retorno. Digamos que eso define un activo riesgoso y en base a ese retorno esperado y luego eventualmente retorno real, pues puedes evaluar qué tan buena o mala fue tu decisión, pero hay que partir por un retorno esperado que va de la mano del la famosa relación riesgo-retorno. Entonces, como una primera gran clasificación, porque al decir invertir en real estate, realmente tenés un cuadrante, tenés equity y deuda y tenés privado y público. Entonces, tenés 4 segmentos o cuadrantes donde podés invertir. En esta charla no podemos cubrir los 4. De hecho, lo que es deuda, vamos a básicamente a ignorarlo por esta vez, porque invertir en deuda, digamos, a través de deuda hipotecaria, que es una modalidad privada, y una deuda pública, que son, por ejemplo, mortgage-backed securities, que es un rollo, no vamos a entrar en eso, pero hablemos de lo que es equity, o sea, inversiones de patrimonio que yo puedo hacer en real estate. Entonces, primero está la modalidad privada. En la modalidad privada, básicamente lo que quiere decir es que yo, con socios, amigos, lo que sea, puedo invertir en un proyecto de real estate, un centro comercial, un edificio de oficinas, un complejo de viviendas, lo que sea. Entonces voy a comprar tierra, voy a invertir, voy a hacer una estructura, etcétera. Esa es una inversión directa en proyectos que tiene cierto perfil de riesgo de retorno, que es buena parte de lo que vimos en el primer segmento. Pero también está la modalidad pública, que básicamente eso lo que quiere decir es que yo puedo invertir en securities que se transan en bolsa, como ETFs y REITs, que tienen subyacentes flujos de proyectos de real estate, y no es idéntico, pero es muy similar en concepto y en activos a invertir en real estate. Pero la primera modalidad, la modalidad privada, pues no muchas personas lo pueden o lo quieren hacer. Uno, puede ser que no cualquiera tiene el dinero o el crédito bancario para hacer un centro comercial de 5, 10, 15, 20 millones de dólares. Segundo, puede ser que alguien sí tenga el capital o el recurso para obtenerlo, pero simplemente no le interese meterse a gestionar centros comerciales o a gestionar, simplemente es algo que tal vez no quiera hacer. Entonces, la inversión en instrumentos como REITs y ETFs me da la ventaja que puedo exponerme y buscar esa rentabilidad de real estate, pero a través de comprar acciones de vehículos financieros que se dedican a eso, y yo tengo posibilidad de invertir $1,000, $2,000, $5,000 en un proyecto inmobiliario sin tener que desvelarme ni despertarme a las 3 de la mañana preocupándome de cómo va la gestión del centro comercial, porque realmente yo soy un inversionista pasivo y no tengo ninguna injerencia en la gestión de todos esos activos que están subyacentes a estos securities. Entonces, esa es una primera aclaración que nos lleva a ver, bueno, qué rentabilidad puedo esperar dependiendo qué tipo de activo esté yo invirtiendo. Entonces, ya viendo al real estate como una inversión, de la cual por supuesto yo espero un retorno, ese retorno típicamente va a venir de 2 fuentes. Una es los beneficios a través de rentas obtenidas, para los cuales pues yo construyo oficinas, locales comerciales o lo que sea, o rento casas y tengo una renta. Y la otra es a través de la apreciación de capital, que quiere decir que un terreno, una propiedad, pues aumenta de valor por el simple hecho de ser exitoso, tiene tráfico, tiene clientes, tiene movimiento. Entonces eso hace que la propiedad aumente de valor, y ahí
se captura una buena parte de esa rentabilidad. Al igual que invertir en acciones. En una acción yo puedo obtener beneficios a través de los dividendos y de la apreciación de capital de la acción. En este caso es muy similar. Puedo obtener un beneficio, una rentabilidad de los ingresos que obtengo y además de la posible apreciación de capital. Yo he hecho proyectos y asesorías con desarrolladores que compran un terreno, muy buen ojo para comprarlo, e incluso antes de siquiera dar el primer piochazo, ya su terreno subió de valor, simplemente porque está en un buen punto, se ha desarrollado el sector y sin haber hecho nada todavía, ya su terreno subió de valor, lo cual es, por supuesto, es una excelente manera de invertir. Y hay quienes dicen, bueno, ya que subió tanto, mejor ya no hago nada, sino mejor lo vendo con esa ganancia, pero sea lo que sea, es una manera de obtener rentabilidad. Entonces, la rentabilidad viene de posibles ingresos vía rentas o posibles apreciaciones del valor propiamente del. Ahora, en la rentabilidad del real estate hay algo que no hay que perder de vista y que es fundamental, y es que es un factor de producción, al igual que una maquinaria o cualquier otro activo. Yo estoy prestando un servicio. Si yo hago casas para alquilar, pues a ese inquilino le estoy dando el servicio de darle un hogar a cambio de una renta. Si yo hago un centro comercial y voy a rentar locales, pues le estoy dando un servicio a alguien en una ubicación específica y única, ¿sí? Entonces, y eso tiene grandes implicaciones porque, por ejemplo, creo que todos estamos de una u otra manera pasando por eso. Ahora es muy fácil de un clic pedir por Amazon, incluso aunque uno no viva en Estados Unidos, si uno tiene un buen servicio P.O. Box, comprar por Amazon, por decir un ejemplo, es muy simple, es muy fácil. Y eso compite directamente con ese servicio que estoy prestando en un centro comercial, lo que los gringos llaman el brick and mortar, el ladrillo y concreto a las tiendas físicas versus a las tiendas ahora en línea, que el mayor referente es Amazon. Entonces, eso tiene mucho que ver con la rentabilidad y el riesgo de una inversión, en este caso retail. Ahora, por mucho, la reina de las métricas sigue siendo los flujos de caja descontados. O sea, ¿por qué? Porque todo inversionista lo que quiere es un rendimiento futuro de su dinero, sea a través de un centro comercial, acciones de Facebook o lo que sea. Lo que busca es un retorno a su inversión a través de las métricas tradicionales de valor presente neto y similares. Pero también hay otros como cap rate y opciones reales. Aquí no nos da tiempo a hablar de opciones reales, pero sí de cap rates, que era un poquito la pregunta que cerrabas el segmento pasado, Richie. El cap rate básicamente es una métrica muy particular al real estate, que es básicamente el beneficio neto operativo dividido el valor de la propiedad, que es una relación muy simple, beneficio sobre el valor de la propiedad. Eso me da un rendimiento. Es como decir, tengo dinero en el banco, ¿cuánto interés me está dando? En este caso, el valor de la propiedad es cuánto vale mi activo, centro comercial, oficinas, y cuánto me está dejando al año. Este es por periodo, el beneficio neto operativo. Esto es equivalente, en el caso de una acción está el earnings yield, pero la idea es la misma. Si te das cuenta, en el numerador del earnings yield están las ganancias y en el denominador está el precio de la acción, que es similar al cap rate. En el cap rate está en el numerador las ganancias y en el denominador el valor de la propiedad. En este caso no es una acción, sino es un activo. La idea es la misma. ¿Qué rendimiento me está dando cada periodo? Para los que tienen una intuición o gusto por la matemática financiera, es exactamente una perpetuidad. Una perpetuidad, el valor presente de una perpetuidad es el flujo dividido la tasa de descuento. Si yo despejo la tasa de descuento, me queda que la tasa de descuento es igual al flujo sobre el valor presente. Es un copycat del cap rate. El cap rate es una tasa, al igual que la tasa de descuento, un beneficio dividido una inversión. Entonces, básicamente el cap rate lo que me dice es, asumiendo que es un income producing property, o sea, una propiedad que me da alquiler todo el tiempo, ese beneficio anual, ¿cuánto sobre el costo de esa inversión, qué proporción es? ¿Qué tasa de interés me está dejando? ¿Qué tasa de rendimiento me está dejando esa propiedad? Y veamos de manera rápida lo que preguntabas hace un momento. Estas son cap rates a marzo del 2018, las que voy a leer acá. Traté de buscar antes de la bendita pandemia como una referencia. Repito, estas son a marzo. Entonces, por ejemplo, el cap rate de hoteles es 7.2. Por supuesto, todas estas son tasas anuales
de cada una de estas industrias. Hoteles 7.2, healthcare 6.6, retail y centros comerciales 5.6, industrial 5.4, oficinas 5.2 y apartamentos 4.8. Entonces, vean lo que decía al inicio de la clasificación del real estate. Vean que los hoteles, los centros de servicio de salud y los malls son, primero, tienen más riesgo por el negocio al que se dedican, si no, pregúntenle a este año, y requieren alta gestión, administración y operación. Un mall, por Dios, un hotel es una cosa muy sacrificada que requiere muchísima preparación, gente especializada, si tiene o no tiene restaurante, si tiene o no tiene un montón de servicios. Un hotel es difícil y la ocupación es muy variable. En cambio, por ejemplo, apartamentos, qué sé yo, ahí tal vez la preocupación es que el inquilino no pague, pero más allá del mantenimiento y cierta labor de cobranza, no es tan complejo como un hotel o un centro comercial. Entonces, los cap rates es una excelente manera de comparar el tipo de industria al que estoy yo dentro del real estate y a lo que preguntaba Richie, por ejemplo, cómo compararse con otros países o otras regiones. Los cap rates son una excelente manera de poder hacer eso. Por razones de tiempo, aquí no podemos profundizar más, pero es una, de manera rápida, el cap rate es una de las principales maneras que se mide la rentabilidad específico para real estate, complementado por técnicas de flujo de caja descontada. Esa sería una manera muy breve y rápida de decir cómo puedes medir y considerar la rentabilidad en proyectos de real estate. Buenísimo, gracias, Jorge. Y excelente conocer un poco este método de cap rates. La verdad, yo no tenía idea que existía. Y pues me encantaría también en el siguiente segmento pues hablar un poco de cómo incluirlo el real estate en un portafolio diversificado. Pero antes de ello tenemos que ir al último corte del programa. No nos cambien. 3, 2, 1. Y bienvenidos a este último segmento de Espacio Multiverse. El día de hoy pues hablando de bienes raíces, acerca de sus características, valuación. Hablamos en el segmento anterior un poco de cómo calcular la rentabilidad. Y en este segmento pues quisiera enfocarme ya en cómo incluir a las bienes raíces como parte de un portafolio diversificado. Entonces le quería preguntar, Jorge, pues, ¿cómo hace un inversionista para incluir al real estate en su cartera de inversiones, si es que ya no lo tiene ya incorporado? Correcto. Bueno, ahí la primera consideración o división es la diferencia entre inversión directa e indirecta. La inversión directa, como ya decía, es si alguien pues mete dinero en un proyecto, valga la redundancia, de manera directa. Ahora, de manera indirecta, ¿qué es lo que probablemente más nos interese en esta segunda parte de esa inversión indirecta? Es porque el ciudadano común y corriente que no quiere o no puede meterse a grandes proyectos inmobiliarios, pues puede buscar exposición y balancear un portafolio con real estate sin tener que invertir en real estate. Por eso se llama inversión indirecta. Entonces, primero, ¿por qué es interesante el real estate como un asset class o como un tipo de activo? Bueno, primero porque es un factor de producción crítico en la economía. Es procíclico. ¿Eso qué significa? Que típicamente va de la mano de los ciclos económicos. O sea, cuando las cosas están muy mal, hay mucha desocupación y muchos edificios vacíos y proyectos que no se venden, pero cuando la cosa va muy bien, la gente quiere construir más y a veces como toma mucho tiempo, le agarra la bajadita y hay los famosas burbujas y ciclos. Creo que eso sería otro tema a hablar por aparte, pero en resumen, el real estate está muy asociado al ciclo económico y es un factor muy importante de la producción. La mayoría de personas tenemos al menos una casa, típicamente, que es tu inversión de real estate, y cualquier negocio o industria básicamente lo necesita, pues necesita algo donde poder operar. Características del real estate es que se transan de manera poco frecuente y los activos son distintos, y eso es un problema para poder considerarlos o medirlos bien en un portafolio diversificado. Entonces, más que transacciones, dependes de avalúos, y avalúos que se dan con poca frecuencia y de propiedades únicas. Entonces, tenés pocas transacciones de propiedades que no son idénticas a la tuya y que reflejan datos históricos. Entonces, eso te da un promedio móvil muy lento de propiedades que no son iguales a las tuyas. Entonces, eso es un tremendo hándicap para invertir en real estate. No por eso lo vas a dejar de hacer, pero sí es algo que hay que saber y tienes que conocerlo para poder invertir bien en lo que es real estate.
Entonces, eso hace que los retornos sean suavizados. Y en este caso, suavizado no es algo bueno. Si fuera un shampoo, qué bueno que te deje el pelo suave. Pero en este caso, los retornos suavizados no es algo que yo quiero. ¿Por qué? Porque me está mintiendo, me está distorsionando las correlaciones y la volatilidad como si fuera un activo transado en bolsa de manera más continua. Entonces, eso me puede engañar un poco, me da un lead o un lag en los datos de real estate. Entonces, eso tengo que tomarlo en cuenta porque si no voy a engañosamente a tomar datos que no son necesariamente reales, ¿sí? Entonces, en un proceso de inversión, decía, puedes invertir de manera directa o indirecta y indirectamente puedes invertir a través de ETFs y rates. Eso lo puedes hacer vos, yo, quien sea, en el sentido de que si tenés un online broker, puedes tener un portafolio puede ser pequeño, 5,000, 8,000, 10,000 dólares, no tiene que ser algo millonario. Puede ser más grande siempre que estés diversificado, puedes incluir real estate como lo vemos acá. Y se ha visto que el real estate como asset class efectivamente tiene una correlación baja o incluso negativa con otros asset classes como equities y renta fija. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque como pues, hemos de hecho hablado aquí en Multiverse en otras charlas, la diversificación, no poner todos los huevos en la misma canasta es importante y más importante aún es que tengan coeficientes de correlación bajos o negativos con otros activos para bajar el riesgo de un portafolio. Y eso se puede lograr de manera eficiente con real estate. O sea, es un buen jugador en el equipo, ¿sí? Si yo comparo la famosa relación riesgo-retorno, el mean variance space, el espacio media varianza con riesgo en el eje X y retorno en el eje Y, los bonos y renta fija típicamente están en el lado bajo, digamos, bajo riesgo, bajo retorno. Los equities están mucho más a la derecha, más riesgo, más retorno. Y el real estate tiende a estar como en medio, y lo cual es bueno. Su riesgo-retorno se sitúa típicamente en medio de lo que es renta fija y equities, que agregado a su correlación baja o negativa es un excelente candidato para incluir en nuestro portafolio de inversiones. Y muy importante, en el caso real estate tiene la característica que puede ser un buen inflation hedge, una buena cobertura de inflación, porque típicamente a tus inquilinos les puedes poner una cláusula que las rentas se van aumentando cada año de acuerdo a la inflación. De hecho, muchos contratos que yo he asesorado en temas de real estate financieros, se usa el índice de inflación del US Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos. Se usa incluso en los contratos, se pone que se aumentará la renta cada año de acuerdo al índice de inflación de Estados Unidos. Entonces, eso te da una gran ventaja porque te protege contra la inflación, lo cual no cualquier asset class puede hacerlo de esta manera. Entonces es una gran ventaja de incluir al real estate como parte de un portafolio. Ahora, en el caso de ya cómo poder integrarlo a un portafolio, nuevamente, sin tener que ir a buscar a comprar tierras o invertir millones, si es algo que no quieres hacer. Aquí tengo algunos ejemplos muy simples. Por ejemplo, si yo quisiera invertir en Simon Property Group de Estados Unidos, ¿qué hace Simon Properties? Primero que nada, es un REIT, es un Real Estate Investment Trust que se dedica al retail y de hecho muchos probablemente han ido a sus centros comerciales en Florida, en los premium outlets de Orlando o en Dateland o en, qué sé yo, Sawgrass Mill. Estoy inventando algunos nombres, unos serán de ellos, otros no, pero algunos de los que dije sí son de Simon Properties. Entonces, ¿cómo funciona un Real Estate Investment Trust? Un REIT lo que tiene es, o sea, Simon Properties, por ejemplo, agarro este como ejemplo, tiene inversión en muchos centros comerciales en Estados Unidos. Entonces, los flujos de esos centros comerciales es el subyacente para el REIT, que es la acción, que en este caso el ticker es SPG, que vale $94 por acción. Entonces, si yo quiero invertir en un security que tiene como subyacentes los flujos de todos los centros comerciales de Simon Property Group, yo puedo comprar este rate que me cuesta $94 la acción, digamos. Entonces yo puedo invertir, digamos, $1,000, qué sé yo, en 10 shares de esta empresa si me llama la atención y ya estoy invirtiendo en el negocio real estate
sin tener que mover un dedo y puedo seguir en mi casa viendo tele y ya soy accionista de estas REITs que están promoviendo y operando estos negocios en este caso en retail. Y así como hay en retail, hay otros que, por ejemplo, son de REITs especializados en hospitality, en hoteles, limited service, full service, resorts. Puede haber una gran cantidad de tipos de hoteles y yo puedo igual, si me interesa, buscar uno específico o uno general. ¿Qué quiere decir específico? Puedo buscar hospitalidad, hoteles, oficinas, retail, o puedo buscar índices, broad indexes, o sea, digamos ya invertir en índices en todo el mercado, que es este siguiente ejemplo que vemos acá de USRT. USRT es un ETF que se basa en muchos sectores de rates o varios sectores de rates en Estados Unidos que incluyen comercial, residencial y algunos especializados y diversificados. Obviamente se puede ir a ver a esa página de ellos. Yo entro a la página o busco USRT, que es el ticker de ese ETF, y puedo entrar a ver qué subyacentes tiene ese security, pero al final del día lo que me mide es un broad index. En Simon Properties no era broad, era totalmente enfocado en una empresa. Entonces, tengo el riesgo específico de esa empresa y además el riesgo de mercado. Pero si a mí me llama la atención esa empresa en particular, puedo invertir en esos flujos. Si yo digo, no me interesa una empresa en particular, sino me interesa invertir en todo el mercado de real estate o en ciertos sectores, puedo buscar securities que hacen exactamente eso. Repito, el USRT es un ETF, un broad index que incluye muchos sectores de real estate en Estados Unidos. No incluye, lo que sí no incluye es farmland y timber, o sea, no incluye ni madera ni cosechas, pero todo lo demás, comercial, residencial, sí las incluye. Entonces yo puedo buscar ese tipo de inversiones en real estate si quiero diversificar mi portafolio y realmente es muy sencillo. Como índices generales, digamos, yo podría recomendar estos dos son los más utilizados y el primero, el National Council of Real Estate Investment Fiduciaries, yo puedo buscarlo en internet y estos son inversiones directas en real estate. El segundo es inversiones indirectas porque es rate. Entonces, estos índices me pueden dar a mí un buen feeling de cómo es el retorno esperado para ciertos sectores o industrias en real estate. También otra vez, regresando a la pregunta que hacías al inicio, esto es en otros países, no es en Guatemala, no es en México, no es en Perú, no es en un país en particular, pero te da una guía de más o menos qué poder esperar para ciertas inversiones. Entonces, eso es de manera muy rápida, un sobrevolado muy rápido de cómo podrías incorporar real estate a tu portafolio de inversiones sin tener que ir nuevamente a invertir directamente en un desarrollo inmobiliario, sino solo como un inversionista pasivo en empresas que se dedican a eso. No, muchísimas gracias, Jorge, por este pues, pincelazo sobre inversiones en real estate, hablando un poco de características, un poco de métodos de evaluación, de rentabilidad. Y en este último segmento hablando ya de incluir el real estate en un portafolio diversificado. Y antes de despedirnos, pues muy rápidamente, yo sé que ustedes tienen varios cursos, aparte tienen certificaciones financieras en cursos financieros en IDAF. Cuéntenos un poco cómo los pueden encontrar en redes sociales y un poco de qué es IDAF. Sí, muchas gracias. Pues IDAF básicamente somos una escuela de negocios enfocada en temas financieros y tenemos una variedad de opciones, certificaciones financieras. ¿Qué es esto? Programas de autoestudio donde la gente puede estudiar por su cuenta y optar a un examen para obtener distintos niveles, junior, senior, master. Tenemos cursos tradicionales, cursos on demand. La manera más rápida que pueden ver esto es en nuestra página web, que es www.idafinstitute.com, o en nuestra página de Facebook /IDAF Institute. Ahí básicamente pueden encontrar la mayoría de actividades que hacemos. Y bueno, en el año entrante pues tenemos un programa muy agresivo, vamos a tener varios programas
varios de ellos con Multiverse, con los cuales pues hacemos una excelente alianza y química. Private equity para que los que están haciendo startups entiendan cómo funciona ese mundo del private equity y de venture capital, bueno, etcétera. Tenemos una gran variedad de cursos on demand, en vivo, certificaciones. Vienen otros en el pipeline, así que en nuestras redes, básicamente en nuestra página, pueden encontrar la principal información para poder contactarnos y seguirnos. Será un gusto poder atenderles. Buenísimo, Jorge, y gracias, Johanna, también por haber aceptado la invitación. Esto fue Espacio Multiverse, que lo distinto los encuentre.